Buenos días a todos nuevamente. Damos comienzo entonces al segundo webinar de este ciclo de webinar que estamos haciendo durante esta temporada de confinamiento. La semana pasada vimos un webinar con el lanzamiento de Level 1 en Perú con nuestro distribuidor Telmark. Dimos una introducción de qué es Level 1, cuál es el portafolio de Level 1, el tipo de productos. Pasamos por todo lo que tiene que ver con networking. El webinar anterior se trató de aterrizar un poco lo que es el networking, poniéndolo en casos reales, en casos aplicables, desde el punto de vista de la integración y desde el punto de vista de la interacción entre familias de dispositivos para crear una red básica y entender el funcionamiento de cada uno de los componentes de lo que compone valga la redundancia, nuestro portafolio de Level 1. El día de hoy, el webinar lo vamos a ir enfocando y en el transcurso de este ciclo de webinars en aspectos particulares de algunos de nuestros productos que les van a dar herramientas a ustedes para afrontar de la mejor manera posible la construcción y el mantenimiento de una red, de un sistema de networking. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en el sistema DMS, lo miraremos en el transcurso de la presentación. Nos apoyaremos bastante en la gestión remota, porque pues en los tiempos actuales es vital. Entonces, podemos hacer una excelente gestión remota con un sistema supremamente amigable, supremamente útil, que está embebido dentro de algunas familias de nuestros switches. La agenda para el día de hoy es, vamos a ver cuáles son los switches que tienen embebido en nuestro sistema del DMS, qué significa que el sistema esté embebido. Vamos a mirar las generalidades de un DMS en general, luego las generalidades de nuestro DMS y algunos casos prácticos donde podríamos aplicar este DMS utilizando tanto nuestros productos como cualquier otro producto, porque nuestro DMS no es propietario. Entonces, no voy a entrar en detalle el día de hoy. La semana pasada vimos en detalle cuáles son las características de nuestros switches, vimos un poquito más en el fondo nuestro portafolio. El día de hoy simplemente les quiero mencionar qué tipos de switches tienen embebido este DMS. En un par de presentaciones más adelante miramos bien qué es el DMS. Lo que quiero mostrarles es en cuáles switches está embebido. Entonces, como pueden ver, tenemos switches, normalmente los switches son administrables, son switches de 24 puertos hacia arriba que van a tener embebido este sistema. Entonces aquí estamos viendo algunos switches que está capa 3 Lite administrables, Web Smart, es decir, tienen administración a través de la web, switches PoE, switches no PoE, switches con puertos en fibra a 1 GB, switches con puertos en fibra a 10 GB. Es decir, tenemos una variedad bastante amplia de tipos de switches que van a tener embebido este sistema. Este sistema es un sistema distribuido entre este tipo de switches. Es decir, si yo tengo un solo switch, ya tengo el sistema. Si tengo dos switches, estos dos switches están comunicando y se están replicando toda la información del sistema. De esta manera, si uno de los dos switches deja de funcionar, el sistema está copiado en el siguiente switch y no lo pierde. Este sistema también lo tenemos embebido en switches industriales, que en este momento precisamente con Telmark estamos evaluando un proyecto de este tipo. Entonces, dentro de los switches industriales ya tengo embebido el sistema. Este sistema me va a permitir generar una topología completa de red y una administración completa de red en un único dispositivo. Entonces, yo puedo tener el sistema en un switch industrial y puedo tener el resto de mis productos IP no industriales. El switch que ya tiene el sistema me va a permitir tener un control sobre el resto de dispositivos. Entonces aquí estamos viendo tres tipos de switches industriales. Son administrables, son capa 3 Lite, tienen puertos en fibra, son administrables, son alimentables a través de corriente directa, tienen rangos de temperatura amplios por ser industriales, etcétera, y a la vez van a tener este sistema embebido. Entonces,
Rápidamente, miremos cuáles son las generalidades y luego nos adentramos dentro de las particularidades del DMS. Entonces, ¿qué es un DMS? La sigla significa Device Management System. Es un sistema de administración de dispositivos. Entonces, este DMS es una herramienta que nos permite de manera inteligente administrar toda nuestra topología de red, todos nuestros dispositivos IP de una manera muy intuitiva, muy gráfica, permitiendo una reducción de costos en la instalación y posteriormente una reducción de costos importante en el mantenimiento, porque voy a tener visibilidad del sistema todo el tiempo, voy a tener alertas, voy a tener alarmas, voy a tener pop-ups que me van a permitir tener una visualización muy interesante de mi red. ¿Qué puede hacer el DMS entonces? El DMS puede descubrir automáticamente, él hace un escaneo de todos los dispositivos IP, un NetScan de la red, y me lo muestra de manera gráfica. Ese NetScan se hace de manera automática. Cada que se conecta a un dispositivo se va a ver incluido dentro del gráfico. Si los productos son Level 1, automáticamente voy a saber qué tipo de producto es. Si el producto no es Level 1, voy a poder configurarlo manualmente para saber qué es, pero sí sé que tengo un dispositivo IP nuevo dentro de mi red. Los usuarios van a poder, a través de la red, de manera muy intuitiva, apagar remotamente, porque esto es una administración tanto lógica como física del dispositivo. ¿Cómo puedo hacer una administración física? A través del PoE, del PoE. Si yo tengo la posibilidad de manipular el PoE y de prenderlo, apagarlo, ponerlo en un calendario, etcétera, voy a tener la posibilidad de prender y apagar físicamente el dispositivo. Es decir, físicamente voy a poder manipularlo. Entonces voy a poder, como dice aquí en el ítem 3, de manera remota, prender y apagar dispositivos como cámaras IP, teléfonos, NVRs, etcétera. Voy a tener la posibilidad de la identificación de problemas, voy a poder saber dónde está roto el cable, a qué distancia está roto el cable del dispositivo, voy a poder detectar problemas de tráfico, detectar el estado de los dispositivos y configuración de VLANs, QoS, las colas, etcétera, calidad de servicio, para poder tener una mejor confiabilidad y mejor calidad de la solución. Bueno, entonces así se ve el DMS. En la configuración inicial, que es la vista de topología, lo que voy a ver básicamente es un diagrama de una topología donde voy a ver todos mis dispositivos IP interconectados. Cuando yo le doy doble clic a alguno de los dispositivos, se me va a presentar un pop-up similar al que estamos viendo en este momento en la pantalla. Entonces, en el pop-up, en el lado izquierdo, voy a tener información, en el lado derecho voy a tener la posibilidad de configurarlo, incluso directamente dentro de esta pantalla unificada. Entonces les recuerdo, el DMS está en un switch, está embebido en el switch. Yo entro a la IP del switch, a la interfaz de configuración del switch y voy a tener acceso al DMS. Es decir, no voy a necesitar un sistema aparte, no voy a necesitar un software aparte, no voy a necesitar un servidor aparte para instalar el software, no. Todo va a estar embebido dentro de mis switches. Entonces, existen dos conceptos en el mercado. Esto no es solo de Level 1, esto es en el mercado en general. DMS, perdón, y NMS. El DMS es Device Management System, es sistema de administración de dispositivos. Estos son sistemas embebidos dentro de otros dispositivos, en este caso están embebidos dentro de los switches. El NMS, el Network Management System, normalmente es un software extra aparte que se entrega y que es instalado dentro de un servidor. Estos software pueden ser licenciados o no, pueden ser propietarios o no, y de todas maneras van a necesitar un servidor donde sean instalados. Nuestro DMS no es propietario y no tiene costo. Ya viene embebido dentro de los switches, es decir, con un switch nuestro que compren, ya tienen el sistema del DMS. Y ese sistema del DMS que está en un solo switch les va a permitir administrar toda su red. Estos son algunos beneficios, de alguna manera obvios, algunos no, que ofrece el DMS.
Entonces, como les dije, el DMS permite de manera intuitiva la instalación, la configuración y la resolución de problemas de todos los dispositivos IP que él detecta, como les dije, automáticamente en el switch. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para el integrador o para el canal? Hay una reducción importante de costos y tiempo y esfuerzo, tanto en la instalación como en el soporte. Desde el punto de vista de oferta, cuando se le oferta al usuario final, pues aquí hay una diferenciación importante frente a otras marcas, porque este switch trae este sistema embebido, que es un sistema que me permite todo lo que venimos hablando y todo lo que vamos a ver, y es gratis. Para ustedes es gratis, pero para el usuario final es definitivamente un diferencial importante. Hay un balance costo-rendimiento importante acá, porque en el momento que yo voy conectando los dispositivos IP, los voy viendo de manera gráfica, tengo la posibilidad de instalar mucho más rápido, voy a tener un mejor desempeño porque voy a tener la posibilidad de ver errores, anchos de banda, etcétera, lo que se va a traducir en satisfacción del cliente. Para el canal, pues evidentemente, para quien decida tomar esto como un negocio, es probable, si se tiene un enfoque adecuado, va a haber la posibilidad de venderlo mejor. Para el usuario final, pues para el usuario final va a haber un ahorro de tiempos y de esfuerzo en la instalación, simplemente va a percibir que la instalación se hace mucho más rápido. La persona on-site del usuario final que se enfrente a este sistema, pues va a tener la posibilidad de tener una configuración más rápida en la medida en que la red vaya creciendo, solución de problemas, y lo cual se va a percibir en una mayor satisfacción del cliente. Entonces, pues en resumen, aquí lo que podemos ver aquí es, sin el DMS vamos a tener una proporción fija entre el costo de soporte, costo de instalación, costo de venta y el beneficio. Con este DMS vamos a tener un beneficio mayor y la posibilidad de reducir costos. Entonces, comencemos con las características particulares del DMS. Gestión del POE. Entonces, el POE normalmente está embebido dentro de cada uno de los switches, ¿no? Entonces hay switches que inyectan POE, hay otros switches que no inyectan POE. Entonces, esos puertos POE dentro de los switches normalmente son fijos, es decir, los puertos están inyectando potencia sí o sí todo el tiempo. En el mejor de los casos, si son switches green, o sea, switches que tienen ahorro de energía, medirán, eso lo vimos la semana pasada en algunos de nuestros switches, medirán la distancia, evaluarán si el dispositivo está conectado o no, y de acuerdo a eso, de manera automática, eso no hay que intervenirlo, ahorra energía. Aquí estamos hablando ya de una administración avanzada y configurable de una inyección de energía en cada uno de los puertos. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de gestión del POE? Esta pantalla es básicamente de información. En esta pantalla de información el sistema nos está diciendo exactamente cuánta potencia se está usando en cada uno de los puertos. Esto es importante en el momento en que se está evaluando y se está diseñando los productos que van a estar conectados al switch, porque uno siempre tiene que hacer el cálculo de cuál es la potencia total que el switch puede entregar versus la potencia total que se pueden entregar en cada uno de los puertos versus la potencia que consume cada uno de los dispositivos que está conectado en los puertos, ¿no? Entonces, si yo sé cuál es la potencia real que se está gastando cada uno de los dispositivos por puerto, puedo saber exactamente cuál es la potencia real que me puede dar el switch. Entonces, en esta pantalla voy a ver exactamente cuál es la potencia que se está consumiendo en cada uno de los puertos, de manera que yo sepa cuánto me puede rendir la potencia real que me entrega el switch. Esto se va a traducir en un menor consumo, claro, no es que sea un menor consumo, voy a poder administrarlo mejor de manera que sea mucho más óptima la entrega de potencia. En este slide, a ver, aquí en este slide lo que estamos viendo, esto es una configuración de la prioridad que va a tener la entrega de potencia en cada uno de los puertos. Yo puedo configurar cuál puerto tiene más prioridad que otro, de manera que si se empieza a desbalancear el consumo y la entrega de potencia total en el budget del switch,
yo pueda saber cuáles son los puertos que sí o sí me tienen que seguir funcionando. Entonces yo puedo pensar, de acuerdo a mi organización, es más importante mi telefonía IP que mi videovigilancia. Entonces yo necesito que mis teléfonos IP sí o sí siempre sigan funcionando. Yo a mis teléfonos IP, para el ejemplo, les puedo dar una prioridad alta y a mis cámaras IP les puedo dar una prioridad media. De manera que si tengo algún problema de potencia, si por error alguien conectó un dispositivo que tiene mucho consumo en un puerto en el switch, en mi centro de datos, y me desbalanceó completamente la ecuación, yo puedo garantizar que me sigan funcionando los teléfonos. En este slide lo que podemos ver es el sistema puede darse cuenta cuando un dispositivo IP me deja de funcionar. Yo le puedo configurar el tiempo en el que él va a empezar a hacer una especie de pings y le puedo configurar automáticamente cuál es la acción. Bueno, aquí lo está tapando un poco esta nube, pero el penúltimo, lo que me está configurando es la acción. Yo en la acción le puedo configurar reinicia el dispositivo. Es decir, si, por ejemplo, tengo una cámara instalada en lo alto de una bodega, donde no es fácil la manipulación manual, y la cámara no me está respondiendo, yo le puedo configurar aquí que él empiece a hacerle pings y si no me responde el ping, reinicia la cámara de manera automática. Normalmente, ¿qué pasa en esos escenarios? En esos escenarios, si no responde una cámara, se va a dar cuenta la persona que está administrando el sistema de videovigilancia porque tiene una cámara muerta. Entonces va a tener que reportar la situación, el administrador del sistema va a tener que ir a la consola, hacerle ping a la cámara. Si la cámara no le responde, entonces va a tener que de alguna manera reiniciarla, ¿no? Si la cámara es PoE, pues va a tener que ir al switch físicamente, desconectar el cable y volverlo a conectar para que la cámara reviva. En este escenario no hay que hacer eso. Básicamente lo que el switch hizo de manera automática fue eso, cortó la potencia del PoE y la volvió a poner de acuerdo a la configuración que yo le di. Y la cámara va a responder automáticamente, pero nadie nunca se dio cuenta que la cámara tuvo algún problema, porque el switch, al darse cuenta que la IP no respondía de manera automática, cortó la energía y la volvió a poner para que la cámara volviera a responder. Es posible también calendarizar el PoE. Esto lo que significa es, el PoE lo que hace es darle potencia a mis dispositivos para que funcionen, básicamente, ¿no? Entonces, yo puedo escoger cuáles dispositivos van a estar con la inyección de potencia activa cuando, por ejemplo, yo quiero ahorrar almacenamiento en mi disco y para ahorrar almacenamiento en mi disco, entonces yo quiero que las cámaras me funcionen solamente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Una estrategia para hacer eso es a través de este calendario PoE. Yo puedo configurar que solamente ciertas IP de lunes a viernes de 8 a 6, como vemos aquí, se les inyecte PoE. De esa manera la cámara empieza a funcionar en ese rango de tiempo y solo en ese rango de tiempo mi grabador va a estar grabando el video que la cámara va a estar generando. En el resto de tiempo la cámara se apaga y mi grabador va a ahorrar espacio. Entonces los fines de semana no voy a tener ningún problema y no me tengo que meter a manipular mi sistema de videovigilancia, no necesito un NVR especial, no necesito una cámara especial. Todo se hace simplemente a partir de la configuración y manipulación inteligente del PoE a través de nuestro PMS. ¿Hasta ahí alguna pregunta con lo que tiene que ver con el DMS y con el PoE? Ok. Entonces, si recuerdan, en el primer slide que vimos del DMS, vimos esta misma pantalla de configuración. Entonces, en esta pantalla de configuración, así se ve el DMS tal cual. Esto es un screenshot del DMS. Esto se ve simplemente como un diagrama de topología, donde vamos a ver información particular de cada uno de los dispositivos y vamos a ver el diagrama de cómo están interconectados. Entonces, vamos a ver uno por uno. Esta es la vista de topología. Como les dije, cada que yo conecte un dispositivo, él lo va a ir agregando. Si el dispositivo es Level 1, él lo va a reconocer automáticamente. Si el dispositivo no es Level 1, simplemente un nuevo dispositivo, una nueva IP, cualquier cosa que sea IP, él la va a detectar.
y él va a detectar a qué switch está configurado, a qué switch está conectado, perdón. No tiene que estar ni siquiera conectado al mismo switch, porque el switch va a detectar otros switches y él se va a dar cuenta qué dispositivo está conectado al otro switch. Como vemos aquí en la pantalla, tenemos 3 switches, que es el diagrama, el dibujo que nos indica qué es un switch, que son el primero, el que está al frente y el que está abajo de él. Y nos damos cuenta que el sistema se da cuenta qué dispositivos están conectados a los otros switches. Entonces, es posible ver de manera inmediata el estado actual de la red, simplemente mirándolo. Digamos, un instalador nuevo llega a darle mantenimiento a esta red y de manera automática la va a ver. Va a ver cómo está instalada la red. Va a ver cómo están conectados los dispositivos entre sí. Y van a poder ver todos los dispositivos que están operacionales. En este caso los estamos viendo todos negritos. Cuando el dispositivo se pone rojo, quiere decir que el dispositivo no está funcionando. Entonces, de manera muy rápida, es posible identificar cuáles son los dispositivos que tienen problemas. Dándole doble clic al dispositivo que está en rojo, vamos a ver cuál es el problema. También es posible ver de manera inmediata la IP y la MAC de cada uno de los dispositivos. La cantidad de potencia PoE usada en tiempo real, como vimos en uno de los slides de atrás. El ancho de banda, incluso, eso lo vemos en un slide más adelante. Y el uso de cada uno de los puertos en los switches. Si le damos doble clic al switch, de hecho aquí en la parte superior, encima de donde dice Topology View, vamos a ver cuáles puertos del switch son usados, cuáles están siendo usados con PoE y cuáles no. Es decir, los que están en gris son puertos que no están siendo usados, los que están en verde son puertos que están siendo usados sin PoE y los que están en naranja son puertos que están siendo usados con PoE. Este diagrama de la parte anterior es posible descargarlo en formato PDF. No solamente es útil para la revisión y visualización posterior sin estar todo el tiempo enfrente de la pantalla, sino que es importante también para referencia del cliente después de que se hace la instalación y posterior aprobación. Entonces se puede descargar y simplemente se presenta de esta manera. Es un documento que se puede imprimir con la topología completa de la red. ¿Cómo se hace la solución de problemas con el DMS? Entonces, como les dije, en la topología anterior yo tengo toda mi topología y todos mis dispositivos IP. Cuando les doy doble clic, yo voy a tener la posibilidad de ver una cantidad de información del dispositivo. Entonces, con un solo clic puedo ver y diagnosticar cómo está el dispositivo. Puedo ver cómo están los cables conectados. Por ejemplo, aquí en este diagrama que estamos viendo, vemos que del switch 1 al switch 2 está conectado, pero del switch 2 al dispositivo final tenemos un problema y no está conectado. Entonces podemos identificar rápidamente dónde está el problema. Podemos ver también en distancia, a qué distancia, si es que el cable tiene algún problema, hasta qué distancia me está respondiendo el cable. Podemos reiniciar el dispositivo, como les dije anteriormente, a través del PoE. Entonces, si le damos doble clic a un dispositivo, vamos a ver algo así. Vamos a ver un pop-up. En ese pop-up vamos a ver información. Por ejemplo, en este caso estamos viendo en una cámara 2 warnings que me están diciendo que el dispositivo está offline por un problema de desconexión de red. En el lado derecho nos está diciendo que están insertando un dispositivo con una IP duplicada. Entonces, esto es gráfico, aquí no voy a empezar a tener conflictos y que alguno de los dos dispositivos no me está respondiendo, no. El sistema me está indicando, cuidado, que tiene un error. Usted en el momento en que está configurando la red, está cometiendo un error, tiene una IP duplicada. En el caso anterior, como les dije, el error ya es un error físico y me está reportando que hay un problema con el cable. Tenemos también la posibilidad de monitorear tráfico. Entonces podemos monitorear tráfico, podemos monitorear paquetes, podemos hacer un análisis por día, por semana, por puerto, etcétera, y voy a tener reportes del tráfico de la manera como yo lo configuré. Voy a tener alarmas en caso de que no se cumplan condiciones normales, etcétera. Entonces, en este caso, voy a poder ver el tráfico particular para un dispositivo.
Entonces yo puedo definir un threshold, un umbral, donde le configuro cuál es el throughput que yo espero del dispositivo. Es decir, yo en una cámara puedo esperar cierto comportamiento. Yo sé que la cámara tiene que tener cierto consumo. Si tiene más, tengo un problema con la compresión. Si tiene menos, pues la cámara no me está funcionando de manera correcta. Entonces, si hay algún problema con el umbral que yo le defino a la cámara, con el throughput, entonces voy a tener notificaciones en tiempo real. Por ejemplo, yo aquí le estoy configurando. Aquí en la imagen que tengo no tengo ningún tipo de configuración porque yo le tengo que poner un mínimo y un máximo. Cuando yo le ponga el mínimo y el máximo, empieza la cámara a trabajar. Si se va por encima o por debajo, voy a tener entonces la notificación en tiempo real. Es posible también usar herramientas de verificación remotas, es decir, hay una app que se puede descargar, y esto sí va muy relacionado con la situación que tenemos actualmente de trabajo remoto, que se nos va a extender muchísimo tiempo. Entonces, tenemos la posibilidad de tener una app que podemos descargar en nuestros dispositivos móviles para verificar remotamente el estado de nuestra red. Entonces, esta app está disponible para descarga en iOS o en Android, y básicamente nos va a dar la posibilidad de tener acceso remoto a nuestro sistema para poder tener visualización en tiempo real de nuestra red y poder ver todo lo que vimos anteriormente: detección de problemas, administración del POE, etc. Como tenemos ya todos los dispositivos ingresados dentro de una base de datos en nuestro sistema, tenemos la topología completa. A ver, me están haciendo una pregunta. Me preguntan: buenos días, en instalaciones superiores a 90 metros, ¿qué opciones propone Level 1 en el caso de PO Extender? Hay problemas para hacer certificaciones en el cableado UTP. Esto lo vimos la semana pasada, Fernando. Nosotros tenemos efectivamente inyectores de alta potencia y tenemos repetidores PoE. En el caso que lo hagamos con Ethernet, tenemos también inyectores, son una especie de inyectores conversores de medio que nos permiten hacer enlaces hasta 300 metros, cambiando el medio de transmisión a un par de cobre, o tenemos otro tipo de repetidores que nos permiten hacer enlaces de hasta 2 kilómetros a través de un cable híbrido, que es de fibra óptica y cobre, para poder enviar a través de la fibra óptica los datos y a través del cobre la energía. La certificación se puede hacer sin problema. Si quieres, al final de la presentación me escribes para darte el detalle, porque eso no hace parte de esta presentación, eso hace parte de lo que vimos la semana pasada. Pero sí, para responder tu pregunta, sí tenemos repetidores PoE y sí permiten hacer certificaciones. Bueno, entonces, en el slide actual estamos viendo los tipos de vistas que podemos tener. Me devuelvo un poco. Recuerden que aquí tenemos la topología. Bueno, esta es la vista de topología. En la vista de topología, básicamente, entonces tenemos cómo están interconectados nuestros dispositivos IP, tenemos todos los dispositivos IP dentro de una base de datos y tenemos cómo están conectados cada uno de los dispositivos a los switches. Entonces, teniendo la lista de los dispositivos IP, podemos entonces tener la posibilidad de tenerlos metidos dentro de un plano o metidos dentro de un mapa. Digamos entonces, miremos primero la del plano. Yo tengo el plano de mi oficina y lo tengo digitalizado. Entonces, puedo cargar el plano de mi oficina y puedo empezar de manera manual a seleccionar cada uno de los dispositivos donde está físicamente dentro de mi oficina y ubicarlo en el plano. Entonces, cuando yo abro la vista de plano, ya lo que voy a ver no es la topología anterior, sino que lo que voy a ver es un diagrama de mi oficina y voy a ver todos los dispositivos donde están ubicados. Como les dije anteriormente, los dispositivos que están en negro en el mapa anterior o en verde aquí son dispositivos que están funcionando. Los dispositivos que están en rojo son dispositivos que no están funcionando por alguna razón. Entonces, dándole doble clic, sea los que están en verde o los que están en rojo, voy a ver el detalle. Y para los que están en rojos, voy a ver la razón por la cual no están funcionando.
Puede que no estén funcionando simplemente porque están fuera de mi calendario POE. Yo los configuré para que efectivamente no funcionen en el momento en que yo los estoy visualizando. Entonces, esa información me la va a dar el DMS. La vista de mapa lo que me va a permitir entonces es, en lugar de poner los dispositivos dentro de un plano, ponerlos dentro de un mapa. El DMS se conecta con Google Maps y voy a tener la posibilidad de arrastrar los dispositivos y ponerlos dentro de mi Google Maps, para que de esa manera pueda ver efectivamente dónde están mis dispositivos. Entonces, en resumen, tengo el DMS, tengo mi sistema de gestión de red. El DMS está embebido dentro de nuestros switches, les repito. El DMS es gratis. El DMS no es un sistema aparte que se instale en un servidor, no se requiere ningún tipo de servidor. El servidor es el switch mismo. Entonces, el DMS está embebido dentro de nuestros switches. ¿Y qué nos permite hacer? Aquí, como resumen, nos permite hacer una generación automática de topología, nos permite hacer resolución de problemas, nos permite hacer monitoreo de tráfico, podemos tener una vista de topología o poder tener una vista de plano o tener una vista de mapa, podemos tener una gestión avanzada del POE como parte del DMS y lo podemos visualizar a través de nuestra aplicación Switch2Go que se puede descargar para Android o para iOS. Entonces, en el momento actual, desafortunado que estamos viviendo, donde el trabajo remoto es importante, donde no nos podemos movilizar, donde no podemos ir a nuestra oficina o a nuestro centro de datos para manipularlo, el DMS es una herramienta excelente para que un usuario no necesariamente experto a través de una consola o para que un usuario que no tiene un switch de consola pueda hacer una manipulación de la red. Entonces, en este escenario, tenemos pues en la oficina principal el switch con el DMS al cual están conectados todos los dispositivos IP. A través de Internet o de una VPN en Internet, en un sitio remoto, simplemente con una pantalla donde tenga yo acceso a Internet y tenga, por supuesto, habilitado acceso a mi red, voy a poder de manera remota, a través de la IP, porque esto básicamente es en un browser pongo la IP de mi switch, y accediendo a mi switch voy a poder acceder a mi DMS y lo voy a poder configurar. Eso con un computador en el cual yo tengo un browser. Por supuesto, yo tengo mi aplicación móvil ya descargada, el Switch2Go, y tengo configurado en el DMS que está habilitada el acceso a aplicación móvil, pues a través de la aplicación móvil, de manera remota, en cualquier lugar donde tenga acceso a Internet, voy a tener la posibilidad de administrar mi DMS. Entonces, miremos casos tipo donde podemos utilizar los beneficios y características de nuestro DMS. Entonces, el caso tipo 1 es el simple, ¿no? Es conexión de un computador cualquiera a un servidor. Entonces, en la medida en que yo voy adicionando IPs a mi red, mi red se va a ir alimentando, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues como les dije anteriormente, el DMS hace detección automática y configuración automática básica de cualquier dispositivo IP nuevo que se esté conectando a la red. Durante toda la presentación venimos hablando de infraestructura de red, pero recuerden que ya ahora estamos hablando del Internet de las cosas. El Internet de las cosas lo que nos está diciendo es que muchos dispositivos que nunca fueron IP, ahora son IP. Esa era la famosa, antes lo llamaban convergencia IP, ahora es el IoT. La convergencia IP le dio IP a dispositivos que nunca lo tuvieron. Cámaras IP, que las cámaras normalmente eran analógicas, las cámaras se convirtieron en IP. La telefonía analógica se convirtió en IP y esas eran dos cosas que venían hace tiempo. Pero ahora estamos hablando de monitores IP, estamos hablando de iluminación IP, estamos hablando de electrodomésticos IP. Todo eso es una IP. El DMS lo único que hace es detectar que una IP nueva está en el sistema. Cualquiera de las cosas anteriores que les mencioné va a estar dentro de la topología. Plug and play. Entonces, cualquier cosa que se conecte a nuestra red simplemente va a estar alimentada dentro de la topología que está embebida en mi switch y que es gratis. Las notificaciones de alarma instantánea en el caso de que un evento ocurra anormal, las vamos a ver en tiempo real.
el diagnóstico del cable en el caso de que tenga algún problema, etcétera. Todo lo que les venía mencionando es el escenario básico, es el escenario simplemente de un caso de networking. Hablemos de puntos de acceso, ya como para que vamos a ver escenarios más reales. Hablemos de conectividad inalámbrica y cómo el networking se está configurando en una red inalámbrica. Entonces, cuando estamos configurando los puntos de acceso normalmente se alimentan a través del cable y ese cable les lleva la energía para que yo no tenga que tener una toma eléctrica cerca del punto de acceso. Por ejemplo, en un hotel. En un hotel, si yo pongo puntos de acceso en el corredor para alimentar las habitaciones, normalmente esos puntos de acceso están en el techo y no están conectados a la electricidad. Es el cable el que me trae la energía y me permite alimentarlos. Entonces, todos esos puntos de acceso, cada que yo los conecto, van a estar alimentados por el switch. Yo voy a tener la posibilidad de tener una inteligencia sobre el PoE, como venimos viendo, a través del DMS, y voy a tener la posibilidad de tener esos dispositivos dentro de un mapa, que era lo que veníamos viendo en la vista de topología. Además de eso, en una próxima versión del DMS, vamos a tener una controladora básica. Entonces, vamos a poder tener control sobre cada uno de los puntos de acceso. Esto es la siguiente versión. Vamos a poder tener control sobre los puntos de acceso y vamos a poder configurar el SSID, el nombre de la red, el roaming, etc. Para eso, hoy nosotros tenemos una controladora que no es cara en absoluto y que nos permite hacer eso. La idea es que podamos tener también embebido eso dentro de nuestro DMS. En cuanto a videovigilancia, también la misma cuestión, las cámaras que no eran IP ahora son IP, entonces vamos a tener la posibilidad de tener cada una de las cámaras alimentadas por nuestro switch, ese switch va a tener el DMS y vamos a tener la posibilidad de tener control sobre el PoE, como les dije antes, si yo quiero poner ese PoE en un calendario, entonces yo puedo decidir cuándo la cámara está prendida y cuándo la cámara está apagada para ahorrar almacenamiento en el disco. Voy a tener la posibilidad de ver cuando hay una interrupción en el cable, entonces voy a poder solucionar rápido el problema de la cámara. Si el switch se da cuenta que la cámara no está funcionando, entonces el switch mismo va a reiniciar la cámara para yo poder tener el video y nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta, simplemente el switch se dio cuenta que la cámara dejó de responder durante 2 minutos y en esos 2 minutos entonces fue reiniciada la cámara. Voy a poder tener el diagnóstico, y con darle doble clic a mi cámara voy a poder tener la información completa de ella, IP, MAC y si hay algún problema con el dispositivo. Lo mismo, voz sobre IP, en voz sobre IP, entonces tengo la posibilidad de tener acceso a mis teléfonos IP. Como les dije antes, puedo priorizar el acceso a mis teléfonos IP, entonces yo puedo darle prioridad al funcionamiento PoE en los teléfonos IP en lugar de otro tipo de dispositivos, de manera que pueda estar garantizando que mis teléfonos IP estén funcionando. Y finalmente la iluminación IP. La iluminación IP cada vez está ganando más fuerza, cada vez tenemos más luces y lámparas LED que son IP y que voy a tener la posibilidad de tener dentro de mi red y les voy a poder dar monitoreo. Con iluminación IP tiene mucho más sentido el calendario IP, porque entonces voy a poder programar cuándo se prende y cuándo se apaga una luz. Voy a poder ver en qué momentos tengo problemas con el cable, por qué la luz está dejando de funcionar. Y todo lo tengo embebido dentro de mi switch con el DMS gratis. Bueno, en el webinar de hoy no nos extendimos demasiado porque la semana pasada fue donde vimos la topología completa. El día de hoy queríamos hacer énfasis en el DMS, mostrar la importancia del DMS y mostrarles los beneficios que pueden tener tanto ustedes como canal, como el usuario final, con un sistema de estos, que es gratuito, que está embebido dentro de nuestros switches, que es distribuido, es decir, si tengo 2 switches dentro de mi sistema, pues ellos 2 se van a ir comunicando. Entonces, el beneficio para todas las partes que estén involucradas con este sistema es supremamente alto. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Aquí tenemos un rato para contestarlas
Si no, a través de Telmark o directamente me pueden enviar algún tipo de pregunta o sugerencia y lo podemos mirar. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Ok, me preguntan, ¿el equipamiento Switch DMS qué opciones tiene para respaldo, ya sea fuente de poder o almacenamiento? Como les dije, dentro de los switches está el sistema DMS. Entonces, el sistema ya viene embebido dentro de los switches. Básicamente, el almacenamiento, el respaldo, etcétera, está dentro del switch como tal. Si tengo dos switches dentro de mi sistema, esos dos switches se van a estar comunicando. Entonces, se replica el sistema y en el otro switch voy a tener entonces la posibilidad de tener el sistema en caso de que en el primer switch se me caiga. No sé, Fernando, si con eso respondo tu pregunta. Fernando me pregunta también si tiene conexión por fibra óptica. Claro, claro. En el momento en que yo esté conectando dos switches, por ejemplo, a través de fibra óptica, se me va a estar alimentando mi sistema. Entonces, básicamente, yo voy a ver un link adicional entre mis dos switches en el caso de tener un enlace por fibra óptica. Algunos de nuestros switches tienen fuente redundante. Entonces, si el switch tiene fuente redundante, se puede considerar entonces que el sistema tiene fuente redundante. En ese escenario, ya vi el respaldo, que supongo que fue la pregunta inicial. En ese escenario, el respaldo lo daría la fuente redundante de ese switch. Recuerden que al comenzar la presentación, vimos varias opciones de switches y un portafolio amplio de switches, ¿no? Entonces, algunos de ellos tienen fuente redundante, algunos no. Dependerá del modelo del switch más que el del DMS como tal. ¿Hasta cuántos switches se pueden hacer en cascada? Realmente no importa, porque el sistema lo que se va, desde que estén dentro de la misma subred, el DMS lo que se va a dar cuenta es que hay una IP adicional dentro del sistema. Entonces, no depende de la cantidad de switches en la cascada, sino que estén dentro de la misma red para poder que algún dispositivo dentro de la red tenga visualización sobre la IP nueva que se conectó. Me preguntan también hasta cuántos switches gestiona el DMS. No sé si la pregunta es hasta cuántos switches o hasta cuántos dispositivos. Que para el escenario es lo mismo. Si el switch tiene una IP, pues entonces si solamente se conectan switches, son 250 dispositivos. Sean switches o sea cualquier otro dispositivo que tenga una IP. 250 por subred. Me preguntan por cámaras térmicas. Sí, tenemos algunas cámaras térmicas dentro de nuestro portafolio de Level 1. El día de hoy nos enfocamos solamente en el DMS, pero esperamos en un próximo webinar hablar particularmente no solo de las cámaras térmicas, sino de nuestra solución de videovigilancia como tal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a ver, ok, perfecto, sí. El webinar, esperamos, el próximo webinar todavía no lo hemos definido, pero entonces trataremos de que sea de CCTV el próximo webinar, la semana entrante. Ya les estaremos enviando la invitación a través de Telmark. Bueno, sé que son tiempos complicados, que todos estamos, a veces desde la casa se trabaja más que desde la oficina, que hay muchísimos compromisos, entonces muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la participación. Si tienen algún tipo de pregunta adicional, sea relacionada con el DMS o con cualquier producto Level 1,
por favor, a través de Telmark o directamente a mí, me pueden hacer la pregunta. Tenemos muchos dispositivos que nos permiten hacer virtualización y que nos permiten flexibilizar el trabajo en estos tiempos tan complejos. Entonces, cuentan con nuestro apoyo y cuentan con el apoyo de Telmark para la construcción y mantenimiento de redes. Les escribo mi correo por aquí para que todos lo tengan. Ahí se los envié, es carlos@level1.com. Esta presentación se las haré llegar a través de Telmark entonces para que la tengan a la mano en el momento en que lo necesiten y puedan revisar algún dato que de pronto se les haya pasado. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y espero que tengan un feliz día. Muchas gracias y si necesitan cualquier cosa, por favor, se pueden contactar con nosotros para cualquier duda adicional o para cualquier requerimiento que tengan. Un saludo, buenos días.